Ok, voy a empezar a grabar. Ok, bueno, buenos días con todos. Gracias por entrar. Esta semana creo que ya es una de las, no sé si es penúltima o antepenúltima sesión ya de este primer semestre. Y bueno, estará a cargo de Elizabeth. Entonces, Elizabeth. Ya, empiezo nomás entonces. Sí. Ok, bueno, entonces hoy día les voy a presentar, bueno, buenos días ante todos, espero todos hayan tomado un rico desayuno. Hoy día voy a presentarles el paper titulado IgM, la inmunidad humana a malaria por Plasmodium falciparum. Este paper fue escrito por, bueno, este estudio se llevó a cabo por la doctora Michelle Boyle y el doctor James Beeson del Instituto Burnet de Melbourne, Australia, y fue publicado más o menos a finales del 2019. Ah, ok. Entonces, yo quería preguntarles si cuántos aquí han leído papers sobre IgM en malaria en general. No sé si, bueno, no veo las manitos, pero no sé si quieren intervenir, podrían intervenir o de repente decir cuántos habrán leído sobre este tema. Yo sinceramente muy poco. Inmuno no es mi área porque me parece complicado. Claro, pero en general me refiero a sobre si por casualidad han visto, aunque sea un estudio referente sobre IgM en malaria. De repente al hacer una búsqueda en PubMed o algo así. ¿Hay alguien que haya alzado su manito o algo? Porque yo no veo quiénes se están alzando. Pueden Eli, poner. Ok. yo sí, Eli, pero o sea, siempre para mí, como te dije, para mí la inmunología es ingrata, ¿no? O sea, siempre tienes que estar ahí, ahí, ahí. Entonces, a mí siempre va a ser bienvenida una, será por lo mismo que no le, y para mí también es un reto en realidad. Y sí he revisado, sí, tú también nos has expuesto todo eso, ¿no? Pero bienvenido a todas las exposiciones que sean de inmunología. Bueno, en realidad lo hacía como un pequeño censo sobre esto, porque en general no hay muchos artículos publicados sobre el estudio de IgM y malaria. Realmente es un tema relativamente nuevo. Este grupo de investigación ha estado trabajando en ello más o menos desde antes de 2016, ¿no? Y su primer paper fue publicado para más o menos ese año, ¿no? Bueno, en realidad, para finales casi del 2019, disculpen, el 2016 es el siguiente tema. Entonces, sí, yo creo que sí, muchos aquí en el auditorio hemos leído papers sobre el rol de IgM, ¿no? En malaria, pero no tanto sobre sobre IgG en malaria, pero no tanto sobre IgM, ¿no? Entonces, solamente para un pequeño recordatorio, IgM es una inmunoglobulina pentamérica de gran tamaño y capacidad de unión o reconocimiento de patógenos, y se cree que, bueno, y activa la vía clásica de complemento mediante su unión a la proteína C1q, ¿no? Por otro lado, IgG, ¿no? Es el tipo de inmunoglobulina más común en circulación sanguínea, representando el 75% de anticuerpos en el suero humano. Solamente para hallar algunas diferencias relevantes entre ambos anticuerpos. Y con respecto a este tema, ¿alguien habrá leído sobre el sistema de complemento en malaria? No veo, no puedo ver las manitas, pero si alguien me ayuda o alguien quiere comentar, puede intervenir nomás. Sí, nadie tiene la mano levantada. Ya, ok. Bueno, y eso también tiene una razón de ser, ¿no? Porque si bien es cierto, les mencioné que los temas de las publicaciones en IgM son bastante recientes, desde casi finales del 2019, con respecto a estudios relacionados al sistema de complemento en malaria, básicamente en Plasmodium falciparum. Bueno, estos papers se vienen publicando recién desde 2016, también por el grupo de investigación del doctor James Beeson, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ¿no? En la vía clásica del sistema de complemento, IgM e IgG, ¿no? Pueden unirse a moléculas de superficie de un patógeno, ¿no? Y pueden activar la vía clásica de complemento a través de la proteína C1q, ¿no? Esto subsecuentemente va a producir la producción de la convertasa C3 y C5, ¿no?
y la formación del complejo MAC, ¿no? Que se encuentra formado por las proteínas de suero de C5 a C9, ¿no? Y lo que va a hacer este complejo MAC, que es por sus siglas es el Membrane Attack Complex, lo que va a hacer es empezar a generar como orificios en la superficie del patógeno, de manera que va a causar su lisis, ¿no? Y obviamente también, bueno, obviamente lo hemos estudiado, ¿no? En pregrado, de que diferentes proteínas que intervienen en esta cascada de eventos, ¿no? Sirven también como mediadores para la generación de diferentes mecanismos inmunes para destrucción del parásito, sea por ejemplo por opsonización fagocítica de monocitos y neutrófilos, y por último también, como habíamos mencionado, la generación de este complejo MAC, ¿no? Entonces, normalmente, ¿no? Lo que se sabía en Plasmodium falciparum, o sea, se extrapolaba los conocimientos que se tiene sobre el IgM en otros patógenos también a malaria, ¿no? Entonces se creía que la duración de IgM era básicamente durante una infección aguda, entre 7 a 14 días, ¿no? Y que luego esta respuesta era reemplazada por IgG, ¿no? Pero lo que hacen estos investigadores es plantear otra hipótesis, ¿no? Ellos mencionan que la inducción y el mantenimiento de las respuestas IgM en malaria no siguen el perfil típico visto en otras enfermedades y modelos animales, y postulan que IgM puede tener un papel importante en la inmunidad de Plasmodium falciparum, no solo en la infección primaria, sino también durante infecciones posteriores. ¿Y cómo prueban esto? Vamos a ir de frente a resultados. Bueno, básicamente en un primer experimento lo que ellos hacen es, en un primer estudio lo que ellos hacen es inocular glóbulos rojos infectados con Plasmodium falciparum en voluntarios mayores de 18 años como parte de un estudio de infección humana por Plasmodium falciparum controlado, ¿no? Y lo que hicieron luego subsecuentemente es medir la parasitemia, ¿no? Post-infección, ¿no? Hasta 30 días, y también medir los niveles IgM e IgG generados frente a proteínas de merozoito de Plasmodium falciparum. Entonces lo que podemos observar aquí es, en la gráfica A, es efectivamente la medición de la parasitemia de Plasmodium falciparum en el transcurso de este estudio, ¿no? Por qPCR, y lo que observamos en esta otra gráfica son los diferentes niveles de anticuerpos, tanto IgM como IgG, en el tiempo de estos 30 días de seguimiento, ¿no? Los puntos en donde se tomaron estas muestras fue al día 0, 7, 14 y 13, y apenas el individuo tuvo síntomas, se le dio también tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente, hubieron mediciones post-tratamiento en ese estudio. Lo que podemos observar, ¿no? Es de que efectivamente la respuesta IgM, ¿no? Es la primera en producirse en estos individuos, ¿no? Normalmente a partir de los 7 días, ¿no? Y vemos que esta se mantiene hasta el día 30, ¿no? Pero con diferente seroreactividad para los antígenos, ¿no? Que ellos usaron. En este caso, las proteínas de superficie de merozoito 2, que es una proteína bastante abundante en la superficie de merozoito, ¿no? Es la que generó un poco más de respuesta en comparación de EVA 175 y AMA 1, que son proteínas que son secretadas por el merozoito para poder ingresar al glóbulo rojo, ¿no? Y lo que observamos también es que la respuesta IgG no comienza a producirse, sino hasta, puede decirse, después de 14 días post-infección, ¿no? Acá vemos una pequeña seroreactividad de la respuesta más de 15 días post-infección, ¿no? Y luego lo que ellos hicieron fue comparar los diferentes niveles IgM e IgG, ¿no? Producidos en estos individuos de infección controlada por Plasmodium falciparum frente a diferentes proteínas, ¿no? del merozoito. Y estos niveles de anticuerpos lo midieron en el día 30 post-infección controlada, ¿no? Y lo que podemos observar es que que esta puede variar, ¿no? De acuerdo al antígeno que uno usa, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de MSP2, vemos que esta es
bastante, es constante para los dos, tanto para IgM y IgG, ¿no? Y es aparentemente bastante seroreactiva, ¿no? En comparación de las otras. Luego lo que hicieron fue medir las respuestas, comparar las respuestas tanto de IgM como IgG, como subclases IgG, en este caso IgG1 y IgG3, que son las subclases de anticuerpos IgG más abundantes dentro de subtipo IgG. Y además se caracterizan por ser citofílicas e intervenir en los mecanismos puede decirse las subclases de anticuerpos IgG más funcionales que se tienen identificadas hasta la fecha, ¿no? Y midieron, bueno, los anticuerpos IgM, IgG y subclases IgG1 y IgG3, ¿no? Contra merozoitos en individuos infectados con Plasmodium falciparum de forma natural. Estos individuos fueron parte de un estudio cohorte, de un estudio en Malasia, ¿no? Y básicamente lo que se midió fue la respuesta de individuos infectados, ¿no? Detectados tanto por qPCR y microscopía, versus individuos controles sanos endémicos, ¿no? O sea, personas que vivían allí mismo, ¿no? En esa zona de estudio, pero que no tenían infección, que no habían respetado infección reciente por malaria, ¿no? Y lo que observamos es que efectivamente hay niveles diferentes de seroreactividad parte de IgM, IgG1 y IgG3, ¿no? Frente a pool de merozoitos, ¿no? Y también frente a la proteína MSP2, que era la proteína que había salido más seroreactiva en los estudios anteriores, ¿no? Y lo que luego se hizo fue medir en el tiempo, ¿no? En este caso, pueden medir en el tiempo la seroreactividad de estos antígenos, perdón, de estos anticuerpos frente a estos mismos antígenos, ¿no? En un periodo también de 30 días, ¿no? Y lo que observamos es que, como ustedes como pueden ver aquí en la línea azul, ¿no? La respuesta de IgM se mantiene bastante elevada y constante en comparación de las subclases IgG1 e IgG3. Luego lo que ellos hicieron fue repetir más o menos este mismo diseño de estudio, pero en un estudio cohorte en niños en Kenia. Básicamente lo que pasó aquí fue lo siguiente, o sea, para octubre de 2013 lo que se hizo fue identificar a niños que habían tenido infección aguda por malaria, ¿no? Por Plasmodium falciparum, antes de octubre de 2003, y medir en ese punto la seroreactividad contra la proteína MSP2 y evaluar los niveles de IgM y IgG. Aquellos que salían seropositivos, ¿no? Se evaluaba subsecuentemente sus niveles de IgM y IgG frente a este antígeno, también en mayo de 2004 y octubre de 2004. O sea, más o menos por el periodo de un año, ¿no? Y lo que se observó es que tanto los niveles IgM o IgG para estos individuos se mantenían, ¿no? Casi en un periodo de un año. Y eso también lo podemos observar aquí en los resultados de ELISA, ¿no? Donde vemos la seroreactividad de estos anticuerpos frente a esta proteína también, ¿no? Entonces aquí ya hay dos, bueno, prácticamente, sí, este sería el segundo estudio, ¿no? Que evalúa donde podemos observar de que la respuesta de IgM se mantiene constante a la par de IgG, ¿no? Tras una infección, ¿no? Y luego lo que se hizo fue evaluar la cinética de la respuesta IgM-IgG específica a esta proteína MSP2, ¿no? PFMSP2, en viajeros australianos infectados con Plasmodium falciparum de forma natural. Entonces, básicamente lo que se hizo aquí fue, estos individuos, bueno, se infectaron en algún lugar endémico, ¿no? Llegaron a Australia, ahí fueron diagnosticados, recibieron el tratamiento y entraron en este estudio con el fin de que se evalúe sus niveles serológicos, ¿no? Frente a MSP2, tanto el día 30, 90 y en algún punto más después del día 90, ¿no? Y eso es efectivamente lo que observamos aquí, ¿no? Especialmente en la gráfica D, lo que observamos es cada línea de color es un individuo, en este caso se evaluaron a 10 individuos, ¿no? Y lo que observamos es que efectivamente los niveles de IgM
se mantienen inclusive 300 días post-infección, o sea, más de 6 meses post-infección, y se mantienen elevados, e incluso un poco más que los niveles IgG. Entonces, de estas tres formas, ¿no? Se evalúa efectivamente que la respuesta de IgM e IgG se mantienen constantes a través del tiempo, incluso meses post-infección, ¿no? Entonces esta respuesta a IgM no se reduce necesariamente a los 21 días o es reemplazada por IgG. Luego lo que hicieron fue unos ensayos con el fin de evaluar la... ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escucho. Ah, Alguien ya, prendió su micrófono. ya, ok. Lo Ya. siento. Ya, y luego lo que hicieron fue evaluar la funcionalidad de estos anticuerpos como mediadores de la activación de la vía clásica de complemento, que era algo que habíamos discutido en el segundo slide, creo. Entonces, básicamente para este experimento hicieron lo siguiente, ¿no? Hicieron pools de sueros de individuos infectados con Plasmodium falciparum, los purificaron a través de unas columnas especiales, ¿no? Y estas fueron centrifugadas, ¿no? Se obtuvo los eluidos, tanto para IgG como para IgM, y se evaluó la pureza de estos eluidos por ELISA cuantitativo y Western blot. Entonces lo que se vio básicamente es que esta columna básicamente adhiere anticuerpos IgG, ¿no? Y los eluidos antes de ella son llamados no IgG, ¿no? Cuando se evaluó por Western blot la pureza de estos eluidos, lo que se vio es efectivamente que la fracción IgG contenía solamente IgG, y que los eluidos no IgG contenían efectivamente IgM y no IgG. Entonces de esa manera se separaron los eluidos y estos posteriormente fueron usados para ensayos funcionales. En este caso, lo que se hizo fue en ensayos de invasión con el fin de ver que efectivamente estos anticuerpos pueden bloquear el proceso de invasión de merosocitos a glóbulos rojos. Lo que se hizo fue agregar en estos pocillos IgG o IgM, ¿no? Y agregar en uno de ellos suero normal, que es el que contiene el sistema, todas las proteínas de complemento activas, ¿no? Y en otro well o en otro pocillo se agregaba o IgG o IgM, y se agregaba el suero inactivado, es decir, calentado 30 minutos a 60 grados centígrados con el fin de lisar todas las proteínas del sistema de complemento, ¿no? Entonces, solamente en este well lo que íbamos a obtener es o bien IgM o IgG, pero no al sistema de complemento, no las proteínas del sistema de complemento, ¿no? Entonces, todos estos ensayos se hicieron en diferentes wells frente a una cepa de Plasmodium falciparum D10 que tiene la proteína Green Fluorescent Protein, ¿no? Y luego se evaluaron por citometría, ¿no? Para ver si había un decrecimiento o no de la invasión, ¿no? De estos parásitos frente a todas estas variables, ¿no? Y efectivamente eso es lo que se observó, ¿no? Lo que ustedes pueden observar aquí es que cuando se evaluó la fracción IgM con suero normal o suero inactivado, ¿no? Con el suero normal sí había decrecimiento del proceso de invasión, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se estaba usando IgM más el sistema de complemento, y la unión de la IgM a las proteínas del sistema de complemento estaba favoreciendo su activación, y por tanto se podría causar la lisis de los parásitos, ¿no? Y de esa manera el bloqueo de este proceso, ¿no? Mientras que cuando mezclabas IgM, perdón, con suero inactivado, o sea que no tenía sistema de complemento, ¿no? No inhibías el crecimiento, sino el parásito seguía creciendo normal, ¿no? Como un control normal, ¿no? Y aquí lo que observamos es que este nivel es comparable a aquellos anticuerpos IgM o IgG de individuos naïf, o sea que no han experimentado una infección por malaria, ¿no? En este caso eran voluntarios australianos, ¿no? Que no habían tenido exposición a malaria y por tanto no tenían anticuerpos, pues que podrían unirse, ¿no?
a las proteínas del parásito y por ende activar el sistema de complemento. Por último, también compararon la capacidad de IgG, ¿no?, de unirse al sistema de complemento y bloquear este proceso de invasión, y lo que observamos es que el proceso de invasión, si bien es cierto, disminuye, no disminuye a tal grado como lo hace, como lo hace IgM, ¿no? Hay un crecimiento un poquito mayor, ¿no? Pero igual este porcentaje de inhibición es mucho mayor en comparación de los controles, ¿no?, donde obviamente sí hay un porcentaje de crecimiento mucho mayor para todos usando suero inactivado, ¿no?, y para los individuos naïf. Luego lo que hicieron es, por unos ensayos de ELISA indirecto, medir la deposición de componentes de la vía clásica del sistema de complemento y la formación del complejo MAC, ¿no?, a través de, claro, de IgM o IgG, ¿no? Y entonces básicamente lo que hicieron para estos ensayos es fijar en la pocillo de ELISA merozoitos o la proteína PFMCP2, ¿no?, agregar los anticuerpos IgM o IgG purificados, que ya habíamos mencionado cómo se realizó su proceso de purificación, ¿no?, y agregar suero normal, ¿no?, que tenía el sistema de complemento activo, ¿no? Y como anticuerpo secundario, uy, perdón, ¿se ve? Disculpe. ¿Se apagó? Sí, No, sí no. se ve. Ah, sí, ahí, ok. Entonces, bueno, creo que, bueno, entonces, solamente para recapitular, se fijaron merozoitos de la proteína PFMCP2 a la placa, ¿no? Se agregaron los anticuerpos IgG o IgM, ¿no?, purificados de individuos infectados con Plasmodium falciparum. Se agregó suero normal, ¿no?, que tenía todas las proteínas de complemento activas, y se usó como anticuerpo secundario un conjugado anti-C1Q, C3b, y el complejo de C5BACA, que es el complejo MAC, ¿no?, con el fin de detectar si efectivamente tanto la proteína C1Q o la convertasa 3 o el complejo MAC se estaban produciendo en esta reacción, ¿no? Y esto, claro, gracias a la fijación de los anticuerpos IgG o IgM, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que observaron, no? Al evaluar IgG frente a merozoitos, ¿no? Perdón, al evaluar la fijación de IgG al sistema a merozoitos y también la activación del sistema de complemento, lo que observaron era de que en este caso, ¿no?, para IgM la reacción era mucho era mayor que IgG, como ustedes pueden, bueno, por lo menos para IgC1Q, C3b, y también para la formación del complejo MAC, ¿no? Esto si es que usábamos como antígeno principalmente este pool de merozoitos, ¿no? Y si usábamos el anticuerpo, y si usábamos el antígeno MSP2, también observamos que por la formación de la convertasa 3 y el complejo MAC, ¿no?, pues los niveles de IgM, eran más elevados, ¿no? Ahora, luego lo que se hizo es hacer este mismo ensayo, pero usando suero C1Q, suero sin la proteína C1Q, que es la proteína inicial que se tiene que fijar a los anticuerpos IgG o IgM con el fin de generar la cascada de la vía clásica de complemento, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron básicamente aquí en este ensayo es fijar la proteína MSP2, ¿no?, agregar los anticuerpos purificados IgG o IgM, ¿no?, y luego agregar en el ensayo un suero sin esta proteína, que es la proteína, como les menciono, que se une a los anticuerpos con el fin de generar la cascada de la vía clásica, ¿no? Este es un suero comercial. Y luego usar este mismo suero, pero agregándole la proteína C1Q recombinante. Y luego la deposición de los componentes la deposición de los componentes de esta vía clásica, tanto para la convertasa C3, para medir convertasa C3 y el complejo MAC, ¿no?,
fueron medidos a partir del conjugado, ¿no? Entonces, lo que se vio efectivamente es que la vía de complemento no se activaba cuando usaban el suero que no tenía la proteína C1q, que como ya mencioné es la proteína que se fija al anticuerpo que está adherido al patógeno, ¿no? Pero cuando agregaban a este suero la proteína C1q, ¿no? Efectivamente sí veían que ya se desencadenaba toda la cascada del sistema de complemento vial clásico. Entonces aquí lo que se ve es la relevancia de esta proteína, ¿no? Para la fijación, en su fijación con estos anticuerpos y por tanto el desencadenamiento de esta cascada, ¿no? Luego lo que se hizo es medir anticuerpos IgM e IgG contra pool de merozoitos, ¿no? En un estudio corte prospectivo de 6 meses en niños de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Y lo que se observó efectivamente es que en niños menores a 9 años versus niños mayores de 9 años, los niveles tanto de IgM como IgG se incrementaban a más edad, ¿no? Y que los niveles de IgM e IgG eran más elevados en individuos infectados, ¿no? Que sin infección, ¿no? Y también se observó una correlación entre ambos niveles, ¿no? Es una correlación moderada, pero sí se observó una correlación entre ambos niveles de anticuerpos. Y por último, lo que hicieron es medir anticuerpos IgM e IgG en individuos sintomáticos, en niños sintomáticos o asintomáticos de este estudio. Básicamente lo que hicieron fue, al principio del estudio, se identificaron los niños que habían tenido una infección por Plasmodium falciparum, y luego se les siguió en el periodo de 6 meses, ¿no? Entonces, se consideró individuos protegidos, o como individuos, por ejemplo, nosotros lo clasificaríamos como asintomáticos, aquellos niños que demostraron parasitemia, pero no sintomatología. Y se consideró susceptibles aquellos niños que tenían tanto parasitemia como, o desarrollaron básicamente un cuadro clínico de malaria, ¿no? Y lo que se observó es de que al clasificar a estos niños de las dos formas, era de que los individuos protegidos o los niños que tenían infección asintomática tenían niveles de IgM más elevados que los niños que sí desarrollaron cuadro clínico en el transcurso de seguimiento, ¿no? Y esos niveles fueron elevados tanto para IgM como para IgG por ELISA, ¿no? Entonces, básicamente, en las conclusiones principales que yo rescaté de este artículo fue de que IgM no reemplaza la respuesta IgG después de una infección aguda por Plasmodium falciparum, que las respuestas de IgM contra merozoitos de Plasmodium falciparum persisten hasta por un periodo de 6 meses post-infección, y que IgM es capaz de mediar el proceso puede hasta cierto punto, al fijarse con proteínas de la vía clásica de complemento, inhibir el proceso de invasión de merozoitos de Plasmodium falciparum al eritrocito, ¿no? Inclusive de una forma más efectiva de que lo hace IgG. Y, que la respuesta de IgM contra merozoitos de Plasmodium falciparum se incrementa a más edad, y también se asocia a riesgo de reducción de riesgo de malaria clínica en niños, ¿no? En este caso lo veíamos en el caso de los niñitos que fueron clasificados como individuos protegidos o con infección asintomática por Plasmodium falciparum en el estudio cohorte de la última figura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo de respuesta IgM que se tiene para malaria? Antes se creía, como habíamos mencionado al principio, de que la respuesta IgM se iniciaba como que a los 7 días post-infección y luego reducía, caía más o menos a los 21 días, ¿no? O al mes. Y que luego esta respuesta era reemplazada por niveles de IgG. Pero, de acuerdo al nuevo paradigma, lo que vemos es que más bien hay un acompañamiento a la respuesta IgM, a la respuesta IgG,
y que inclusive este puede tal vez puede recibir un booster, ¿no? Si es que hay una reinfección en este individuo, ¿no? Y que esta respuesta de los anticuerpos IgG es muy necesaria, ¿no? Para la activación del sistema de complemento y por tanto la eliminación de los parásitos, ¿no? Y bueno, en esta figura básicamente es lo que se resume, es la forma en la que estos anticuerpos, ¿no? Tanto IgM como IgG, son capaces de generar mecanismos, ¿no? Inmunes con el fin de, generar una inmunidad efectiva y preventiva de la enfermedad a malaria, ¿no? Si bien es cierto, hasta ahora se cree que simplemente IgG, su rol principal es mediar el la fijación de proteínas de complemento y en este caso genera la lisis del parásito. También hay estudios ya en otros patógenos en donde se cree que IgM no se está uniendo a células de la respuesta inmune innata con el fin también de generar mecanismos como fagocitosis u otros, ¿no? No necesariamente los receptores FC, sino a través de otros receptores. Bueno, y bueno, yo hice acá un listado después de leer este artículo de todas las posibles aplicaciones que podrían... Elizabeth, hay una mano levantada de Julián. Ay, ya, ok, disculpe, yo no veo, ya, ok. Julián. Sí, tarde, en el artículo, eso sí, digamos que en estas personas de África, ellos estarían teniendo una respuesta que es mediada por anticuerpos IgM, ¿cierto? Que le estaría de forma dando, o sea, dando inmunidad y para que no puedan tener reinfecciones. O sea, quisiera si me puedes hacer entender un poco eso. Y otra pregunta es sobre qué pasaría si usamos MSP10. La respuesta sería igual de acuerdo a los experimentos del paper o tendría alguna variación de alguna forma. Ya, bueno, no sabemos si realmente IgM protege contra una reinfección, ¿no? Bueno, no lo afirman tácitamente en el artículo, ¿no? El mensaje final básicamente es ese, ¿no? De que la respuesta IgM y IgG se acompañan entre sí, ¿no? Tras una infección, ¿no? Y que se cree que para poder tener una respuesta balanceada contra la infección de Plasmodium, ¿no? Es también importante tener una respuesta balanceada entre ambos tipos de anticuerpos, ¿no? Para poder generar los mecanismos del sistema inmune necesarios para poder eliminar al parásito, ¿no? O por lo menos mantenerlo a la raya. Ahora, con respecto a la respuesta de MSP10, por lo pronto, no, tengo entendido que se ha medido, no recuerdo si era para MSP10, creo que es MSP10 solamente de Plasmodium falciparum, no sé si para Vivax, y mucho también de la respuesta aquí va a depender del tipo de población que tú evalúes, ¿no? Porque la respuesta que hay en África, que hemos visto en estos individuos en África, también en Papua Nueva Guinea, no puede variar con respecto a la respuesta al mismo antígeno que se obtenga aquí, ¿no? Y eso creo que está ya demostrado en varios artículos, ¿no? También eso va a depender del contexto endémico en el que vivan las personas, ¿no? Entonces tendríamos, en mi opinión, tendríamos que evaluarlo, ¿no? Aún. No sé si puede responder bien tus preguntas, Julián. No, sí, está bien, gracias. Ya. Y bueno, yo hice un listado de varias cosas que me parecieron interesantes de explorar tras la lectura de este artículo, ¿no? Que pueden discutir, supongo que ustedes también ya las habrán pensado. Y y nada, bueno, simplemente me parece a mí una nueva área de investigación. En realidad ya la exploración de la respuesta IgM es parte de uno de los objetivos del proyecto de inmunología, el DP3 de Eismer-2, ¿no? Pero los ensayos funcionales y otros tipos de experimentos que también se han descrito en este artículo, como los ELISAs, ¿no? Para evaluación de la deposición de proteínas de complemento, son cosas que también podríamos explorar, ¿no? Que serían interesantes de investigar.
en anticuerpos, por ejemplo, generados por individuos sintomáticos o asintomáticos, que es lo que tanta relevancia le damos de estudio aquí, ¿no? Y bueno, gracias. Gracias, Elizabeth. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Pueden levantar la mano. Ok, mientras vas pensando, yo hago mi pregunta. Me quedé un poco como que podías explayarte un poco más con lo de las infecciones controladas. Infecciones controladas, ya. ¿Qué Sí. deseas saber? O sea, lo que no me quedó claro es que les inyectaba el parásito o cómo. Sí, sí, glóbulos rojos infectados. Wow, ¿y cómo pasó eso, ética? O sea, pensé que eso ya no estaba permitido. No, claro, esos son, es Clinical Trial Human Control, o así se llama. En Australia hay un instituto para eso. Mira, no sabía. Y mi Ujú. otra pregunta era sobre la última gráfica de los Ah, ya, niños. una cosa más, no tan solo te pueden inyectar glóbulos rojos infectados, o sea, te pueden inyectar diferentes estadios, ¿no? Así que, pero en este caso hicieron glóbulos rojos infectados. Mira. Ya. Creí que ¿Cuál era solo la otra estaba pregunta? permitido. Ok. A mí otra pregunta era sobre una de las últimas gráficas de los niños que decía asintomáticos y sintomáticos. Ujú. Eh, o sea, no vi mucha diferencia de los box plots. Estaban básicamente sobrelapados, pero ellos indican que hay una diferencia significativa. Ujú. Pero es decir, o sea, si bien de repente el test estadístico te dice que, bueno, que son diferentes, pues, estadísticamente, biológicamente son diferentes, porque eso creo que también tienes que tomar en cuenta. Yo creo que biológicamente si son diferentes, yo creo que eso sería interesante probarlo ya en los ensayos funcionales, ¿no? Porque en teoría, tú podrías decir, bueno, lo que yo postulo, bueno, todos están de acuerdo, es que tú crees que los anticuerpos de los individuos asintomáticos, ¿no? Protegen más o tal vez pueden hasta cierto punto reducir más la parasitemia, ¿no? Qué sé yo. Pero tendrías que probarlos en ensayos funcionales, porque al medir los niveles, claro, ese es uno de los puntos que ellos discuten, ¿no? Que no necesariamente la magnitud o niveles de anticuerpos se puede correlacionar con protección, ¿no? Sino más que todo el hecho de la funcionalidad de ese anticuerpo, que se observa, por ejemplo, ya cuando tú evalúas la deposición de las proteínas del sistema de complemento. Porque ahí ya tú estás viendo si se está generando una cascada de activación o no, ¿no? Ujú, Entonces, es como una pregunta más, es como que ahí profundizas, ¿no? En tu investigación sobre el rol de estos anticuerpos o no, ¿no? ujú, claro, sí, tiene sentido. Ok, no sé si hay otras preguntas del público. Somos 24, entonces, ahí está, Jason, gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Elisa, estaba me preguntando si se cambiaran los antígenos que han usado en este artículo, de repente el tiempo de vida de anticuerpos, que parece ser largo, quizá cambie, porque con otros antígenos menos inmunogénicos, o sea, antígenos que no son MCP, de la familia MCP, generalmente la respuesta en IgG es corta. Mm. Podría ser que esto también suceda con los IgM, porque acá en tu artículo es MSP, ¿verdad? Hay varios, Hay pero sí, varios. MSP2 es como que la proteína más reactiva que les resultó a ellos, ¿no? En comparación de los merozoitos, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que cambiando a otras proteínas quizá la cinética también sea diferente? Porque me Sí, parece... Sí. dime. No, sí, esa era mi idea. Si de repente cambiando la proteína se ve, no sé, otra cosa. Sí, yo también lo creo. Pero ahí, claro, ahí tendrías que tener un poquito de platita y varios antígenos, ¿no? Para poder estar ahí ensayando y viendo cuál te resulta mejor, ¿no? Pero creo que sí es importante, por eso es importante estos screening a gran escala que ya hemos hecho a la fecha, ¿no? En donde nos permite decir, por lo menos en nuestra población, cuáles son las proteínas de más interés, ¿no? Para no tener que evaluar tantas, ¿no? Por ejemplo, creo que vi a ti que a ti te salió la MSP3, ¿no? A nosotros nos salió MSP8, MSP10, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Tendríamos que ver también
podríamos rankear cuál sería la de más interés a evaluar. RBP2 también podría ser otra, ¿no? Sí. Ajá. Sí, pero sí sería importante comparar los niveles, como tú dices, IgM, IgG versus, ¿no? En el Y las tiempo. edades, ¿no? Las edades de los pacientes también. Claro, en este caso, por ejemplo, para P3 nosotros tenemos simplemente individuos mayores, ¿no? Pero se podría, creo que con la ayuda de otros estudios, evaluar inclusive en poblaciones más grandes, ¿no? Como hasta desde niños, ¿no? Sí, sería más interesante, porque Ya. al estar menos infectados, quizá también los anticuerpos duran menos tiempo. Sí, por eso es que ellos, en este artículo, por eso es que cuando ellos evaluaron protección, me parece que lo hicieron con niños, ¿no? Justamente como para ver, a ver qué tanto se incrementaba la respuesta, ¿no? Y compararon con la ocurrencia de estos cuadros clínicos, ¿no? Pero, claro. ¿Sí, Diony? No, solamente, bueno, no relacionado a malaria, pero no sé si habrás leído en relación a COVID, porque muchos ahora dicen, ya si tú tienes positivo IgM, estás en los primeros días, y si solamente es IgG, estás en los pasados 7 días. No sé si has leído algo relacionado a eso, o no se sabe todavía, y tal vez lo que se sabía antes para malaria ahora ha cambiado, y lo que ahorita se rumorea para COVID, de repente no es tan cierto, o no sé si hay estudios relacionados a eso también. En COVID, ¿ah? Curiosidad. Ah, ya. No, yo no, disculpa, no he podido leer en COVID, pero Jason, tú sabes, ¿no? Sorry, Tú estás ¿cómo mirando la en respuesta? IGM, ¿no? En ¿Cómo la seguimiento de respuesta? COVID. En IgM, por COVID. ahora parece que se acaba, como el paradigma típico, el modelo que enseñaste, pero también hay una diferencia que COVID o el virus es algo nuevo y nadie tiene inmunidad, entonces lo que se espera es que la inmunidad se caiga de inmediato, ¿no? Es como si valoras un niño infectado por malaria, sus anticuerpos probablemente se caigan mucho más rápido. Yo, hasta ahora lo que se había visto que IgM se cae a las semanas, mientras que IgG sí va incrementando. Y es más otra cosa que IgG, hay un parámetro, madura más, la afinidad incrementa. Eso también sería interesante si quieres evaluar en tu estudio, evaluar no me acuerdo el nombre. ¿Avidez? Avidez, sí, avidez o afinidad, es algo así. Bueno. Viviana tiene la mano levantada. Quiero que escriba, Estefano. Sí, Viviana, no te escuchamos bien. No sé si mejor puedes escribir tu pregunta. No, simplemente no, nosotros, buenos días, ¿me escuchas? Un poco mejor. No era una pregunta, simplemente, por ejemplo, en la población que nosotros encontramos de que los anticuerpos IgG presente hasta más de 8 meses. Y también lo evaluamos con MSP y AMA. Esos antígenos se evaluaron, o sea que en promedio esa población tenía simplemente comentar, cortarle. Y lo que ahorita, por ejemplo, se observa en la pregunta que hizo la doctora Dionisi, al menos aquí en la población de Iquitos, pruebas rápidas que, por ejemplo, 1 mes o 2 meses, y esas personas siguen mostrando que tienen, y no sabemos si es una reactividad cruzada realmente, esta población aún elevado, pero también en simultáneo. Entonces quiere decir por qué se mantiene tan el IgM y que todavía lo sigue detectando. Y entonces, justamente para decidir si es un agudo, un caso ya que ya ha pasado la persona y ya está con IgG, es como que también asocian a la clínica y el tiempo que inició rápidas que se aplican al técnico. Una persona puede seguir mostrando hasta después de 2 meses de lo que ha enfermado. Entonces, tal vez aquí en una población
tenemos con certeza hasta cuánto tiempo pudiese estar asociados estos anticuerpos el artículo simplemente era para comentar. Ok, gracias, Viviana. Hay dos preguntas en el chat. Hola, ¿me escucharon? Disculpe. Sí se escuchó, Viviana. Entrecortada, pero la mayor parte, el 95% se entendió. Sí. Hay una pregunta de Robertson. ¿Cuál sería la aplicación de que se serviría conocer IgM se mantenga más en el tiempo? No sé, me siento un poco triste por esa pregunta, porque siento que no ha llegado con el mensaje del PPT. Bueno, en realidad es importante, ¿no? Explorar en realidad todo tipo de respuesta inmune en malaria es importante de aplicar porque no sabemos realmente, específicamente para el tema de detección de asintomáticos o manejo de asintomáticos, ¿no? Entonces, el hecho de que este artículo hasta cierto punto rompa el paradigma, ¿no? De lo que sabíamos de la respuesta IgM, ¿no? En malaria, o lo que esperábamos o creíamos con respecto a esta respuesta, ya abre todo un nuevo rubro de investigación, ¿no? Lo que se cree es que, ¿por qué IgM acompaña a IgG? Como mencioné, aparentemente lo que los autores señalan es que debe haber un balance, ¿no? Entre la respuesta IgM y IgG, pero básicamente lo que está ocurriendo es de que tal vez para una reinfección lo que se quiere es que se mantienen los niveles IgM con el fin de que cuando hay una reinfección rápidamente IgM pueda responder a través de la activación de la vía de complemento y de esa manera pueda hasta cierto punto ir reduciendo la parasitemia, ¿no? Y mientras que la respuesta de IgG va levantándose. Eso es lo que se cree, ¿no? Pero obviamente todos estos mecanismos todavía están en elucidación, ¿no? Habría que hacer mucho más ensayos funcionales. Por ejemplo, algo que explorar al respecto es, por ejemplo, si las células secretoras de anticuerpo IgG son coactivadas o necesitan el acompañamiento de células secretoras de anticuerpo IgM para secretar estos anticuerpos IgG. Eso tampoco no se sabe, no se ha medido, ¿no? Entonces, y a medida que uno va explorando más, se encuentran más preguntas, ¿no? Entonces, realmente esto es simplemente el inicio de esta nueva, me parece como que línea de investigación, ¿no? Sobre la respuesta humoral. Por ejemplo, algo que no sé si muchos de ustedes saben aquí es, si tuvieran que clasificar a la respuesta de complemento, ¿en qué ubicación la pondrían? ¿En respuesta inmune innata o adquirida? Y ojalá. Respuesta inmune, yo no sé, no opino. A ver, ¿No sería innata? Uno. Inmuno yo tampoco llevé, era electivo. No llevé inmuno. ¡ay, qué mal! Bueno, y A para ver. los que no sabemos nada de nada, estamos en la calle. En Creo que realidad, Jason dijo innata. a las dos, ¿no? A las dos. Activa ambas respuestas realmente, ¿no? Es como un puente, ¿no? Algo así como la respuesta de las células T también. Ya, pues chicos, entonces, no sé si hay más preguntas o... Hay otra más de Sobre- Luis. ¿Se puede hacer esos estudios en PBVAX? ¿Se esperaría resultados parecidos? Sí, justamente le respondí que sí los vamos a hacer, bueno, Ah, ya. y y que, claro, vamos a ver qué Para que resultados. te recuperes del mal comentario de Robertson. ¿Para qué lo vas a hacer? Si Robertson dice que no sirve. Ok, gracias, Elizabeth. Creo que había un Gracias. montón de preguntas y estaba genial, en verdad. Ajá, pero... Mm, ya, bueno, con el tiempo que nos queda y para un buen momento de recordar y dada la coyuntura, nos queda saludar a todas las mamis
y disculpen las que se unen y no las hemos mencionado, porque son del grupo, a Vivi, por ejemplo, saludarlas, ¿no? Y desearles lo mejor a pesar de todo, de las pérdidas que han tenido las personas, todo eso. Bueno, igual gracias a Dios estamos acá todos y celebremos de la mejor manera, ¿no? O sea, cuidándonos, acá ya no podemos decir sí, únanse todos, ¿no? Ya tomando las medidas del caso, pero desearles por por esta virtud que tienen, ¿no? Como madres y bueno, pues, y felicitarlas a todas y que tengan un día maravilloso, ¿no? Como acá, Estefano nos ha apoyado con este diseño muy lindo y les deseamos lo mejor a todas, Yoba, Carmen, Yulisa, Zenobia, Mavi, Diana, Dora, Olga, Chile, a nuestras 9 mamás del grupo. Que Dios las bendiga y sigan sus logros, sus éxitos y todos sus proyectos. Y gracias por ser parte del grupo. Eso los quería Felicidades compartir. también a Viviana, Sí, a Viviana, pues también la le mamá digo. invitada. Sí, felicidades. Ay, que lo pasen muy lindo. Eso quería compartir con ustedes, chicas. Muchas gracias. No sé si alguien quiere aportar algo. No, solamente que la pasen muy bien junto con toda su familia, bueno, en la medida de lo posible, y que ojalá pronto podamos reunirnos para celebrar tantas cosas que están pendientes. Sí. Y ojalá pronto podamos ir a Iquitos, Liliana, para celebrar allá contigo. Gracias. Yo estoy convaleciente. Hace una semana me han operado de vesícula, de 29 piedritas. Así que he estado casi ausente una semana de todo. Oh, sorry. De repente desencadenó pero más bien todo el cariño, la paciencia. Yo, como les digo, me siento huérfana, que bien de acá de la Amazonía, pero agradezco que de una u otra forma personas como ustedes animen los pocos alumnos que Bueno, yo ya no la escucho a Viviana. Sí, creo que se ha cortado ahorita, pero bueno, lo poco que le he entendido es que, bueno, estaba enferma, ya está mejor, y más bien nos agradece por haber, como que por acogerla en este grupo de discusión, ¿no? Algo así creo que dijo. Sí. Ujú. Bueno, Ya. muchas felicidades a todos, que la pasen muy bonito, y nos vemos en el próximo Journal Club. Sí. Cuídense. Buen fin de semana para todos. Mucho gracias a todos. Cuídense mucho. Cuídense, chao. Gracias, Eli. Ya, ya. y a todas las